Nociel Guadalupe Díaz. Les voy a dar a conocer acerca de los sindicatos. En la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 359 nos dice que los sindicatos tienen el derecho a redactar sus estatutos y sus reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. En el artículo 360 nos dice que los sindicatos de trabajadores pueden ser los gremiales, son los que están formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. De empresa, son los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. Los industriales son los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Nacionales de industria son los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial instaladas en dos o más entidades federativas. Y por último, de oficios varios. Son los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. La anterior clasificación tiene carácter enunciativo, por lo que no será obstáculo para que los trabajadores se organicen en la forma en que ellos. En el artículo 361 nos dice que los sindicatos de patrones pueden ser los formados por patrones de una o varias ramas de actividades, y los nacionales son los formados por patrones de una o varias ramas en actividades de distintas entidades federativas. También nos habla el artículo 362 que solo pueden formar parte de los sindicatos aquellos trabajadores mayores de 15 años. De mi participación sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ángeles Venecia Justo García y voy a continuar con el tema de sindicatos, federaciones y confederaciones. El artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Las organizaciones de trabajadores y de patrones deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras. Se consideran actos de injerencia las acciones o medidas tendientes a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un patrón o una organización de patrones, o a apoyar de cualquier forma a organizaciones de trabajadores con objeto de colocarlas bajo su control. Las prestaciones pactadas en la contratación colectiva no serán consideradas como actos de injerencia. Artículo 357 bis. El reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores y patrones, así como sus federaciones y confederaciones, no estará sujeta a condiciones que impliquen restricción alguna a sus garantías y derechos siguientes, que son redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente sus representantes, organizar su administración y sus actividades, formular su programa de acción, constituir las organizaciones que estimen convenientes. El artículo 358 nos dice que los miembros de los sindicatos, federaciones y confederaciones cuentan con los derechos de libre afiliación y de participación al interior de estas, los cuales implican las siguientes garantías. Nadie puede ser obligado a formar o no parte de un sindicato, federación o confederación. Cualquier estipulación que desvirtúe de algún modo esta disposición se tendrá por no puesta. 2. Los procedimientos de elección de sus directivas deberán salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los miembros, así como ajustarse a reglas democráticas y de igualdad de género,
El periodo de duración de las actividades no podrá ser indefinido o de una temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los afiliados y tampoco podrá ser lesivo al derecho de votar y ser votado. 3. Las sanciones que impongan los sindicatos, federaciones y confederaciones a sus miembros deberán ceñirse a lo establecido en la ley y en los estatutos. Para tal efecto, se deberá cumplir con los derechos de audiencia y debido proceso del involucrado. Y 4. La directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones deberá rendirles cuenta completa y detallada de la administración de su patrimonio. Cualquier estipulación que establezca multa convencional en caso de separación del sindicato o que desvirtúe de algún modo la disposición contenida en el párrafo anterior se tendrá por no puesta. De mi parte sería todo. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, mi nombre es Emanuel Guevara Barrera y yo les voy a hablar sobre el artículo 363. Nos dice que no pueden ingresar en los sindicatos de los demás trabajadores los trabajadores de confianza. Los estatutos de los sindicatos podrán determinar la condición y los derechos de sus miembros que sean promovidos a un puesto de confianza. Artículo 364. Los sindicatos deberán constituirse por un mínimo de 20 trabajadores o con 3 patrones por lo menos. En el caso de los sindicatos de trabajadores, cuando se suscite controversia ante los tribunales respecto a su constitución, para la determinación del número mínimo se tomará en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por determinada dentro de los 60 días naturales anteriores a la fecha de dicha constitución. Artículo 364 bis. En el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones, así como en la actualización de las directivas sindicales, se deberá observar los principios de autonomía, equidad, democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y el respeto a la libertad sindical y sus garantías. Tratándose de la actualización de la directiva sindical, la autoridad registral deberá expedirla dentro de los 10 días siguientes a que se realice la solicitud y se procederá de tal forma que no deje al sindicato en estado de indefensión. En materia de registro y actualización sindical, la voluntad de los trabajadores y el interés colectivo prevalecerá sobre los aspectos de orden formal.